Hola, buenos días. Que Dios les bendiga. Saludos de Chicago y de la Iglesia Bilingüe Nueva Vida. Quiero saludar a todos mis hermanos en la Iglesia Uno Más en Cristo. Jan me dio la oportunidad de compartir el mensaje de la Biblia en esta mañana. Voy a estar hablando de Hebreos capítulo 11, versículos 7 hasta 16. Bueno, que Dios les bendiga y esperamos verles un día muy pronto. Gracias. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de estos solo hombre ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Quiero hablar por un momento de cómo nos identificamos. Cuando Jody y yo éramos más jóvenes, fuimos a México en un viaje misionero. Bueno, en preparación para un viaje misionero. Y como estábamos bien cerca a Acapulco, decidimos pasar allá a Acapulco por un día. Y lo que no sabíamos era que esta misma semana era Spring Break de los universitarios de los Estados Unidos. Y ahí en Acapulco había un grupo de universitarios que se portaban bien mal y eran borrachos todo el tiempo. A las 4, las 5 de la mañana cada día regresaban al hotel y estaban tirando cosas y rompiendo muebles, peleando en los pasillos y se portaban bien feos en cada manera. Y no queríamos pues ser identificados con ellos. La verdad nos daba pena de ser americanos en esta semana porque todos los universitarios americanos estaban portándose tan mal. Entonces un día fuimos pues el día siguiente fuimos a donde tenían barcos de fondo de cristal y vimos que en casi cada barco habían muchos americanos, los universitarios, y no queríamos estar con ellos. Entonces fuimos hasta la última, al fondo de donde estaban los barcos. Había un barco que no tenía americanos, menos nosotros, y fuimos con ellos. Nos dijeron que nos iban a llevar a una isla privada
y pues a una comida de mariscos ahí junto al mar. Entonces es una historia larga, pero lo que pasa es que también decían que iban a tener un ballet folclórico mientras que comíamos. Yo había visto el ballet folclórico ahí en el DF, en la capital, y pues es algo muy bonito, ¿no? Con todos los bailes de diferentes estados y lo que especialmente me acordaba era el baile donde tienen como el veneno y el cazador. Y pues es muy emocionante. Pues yo estaba en el baño y yo llegué para agarrar una mesa para nosotros. Y yo vi que había una mesa enfrente de todos y estaba en como una plataforma y estaba junto al mar. Tenía una vista bien bonito y pensé, oh, no, nadie está sentado aquí. Es la mesa mejor de todos. Y ahí me sentía. Pues cuando Jody regresaba del baño, vio que el ballet folclórico ya había empezado y ya estaban haciendo el baile del cazador. Pero el problema es que yo había escogido una silla, una mesa que era en la plataforma donde estaban haciendo los bailes. Entonces el hombre que estaba vestido de así como el veneno estaba corriendo alrededor de mi mesa y el cazador estaba corriendo también alrededor de la mesa donde yo estaba sentado y todos estaban viendo el ballet folclórico con un gringo en medio de todo. Entonces Jody no quería sentarse conmigo. Después del baile, yo bajé a otra mesa. Pues nos pasó muchas aventuras en este día y luego en otra ocasión puedo contarles más historias, pero bueno, esta foto fue más o menos en este tiempo cuando era más joven, pero como pueden ver, soy güero y no, la gente no van a pensar que yo soy americano. Entonces, aunque yo no quería ser identificado como americano en este fin de semana porque los universitarios estaban portándose tan groseros, la gente veían y me veían como americano. Pues quiero hablar por un momento de tu identidad. Entonces, toma un momento. Puedes pausar el video si quieres y hablar con las personas en tu familia, o si estás solito puede hacer una lista en una hoja. Pero lo que quiero es que pasas un momento pensando en tu identidad, en cómo los demás te identifican. Es parte de tu identidad ser mexicano, cubano, salvadoreño, americano. Es parte de tu identidad ser papá o mamá. Es parte de tu identidad tu trabajo o tu educación. Uh, que eres atleta, que eres músico. Es parte de tu identidad las cosas que tienes, que tienes una casa o que vives en un departamento. Toma un momento y piensa en todas las maneras en que podrías ser identificado. Pueden ser identidades que a ti te gusta o que no te gusta. Pero toma un momento para pensar en esto. Ahorita es un tiempo en nuestra nación y en el mundo donde hay muchas discusiones, muchos
pleitos. Si no estás de acuerdo conmigo, tengo odio para ti. No estoy hablando de mí personalmente, pero así es el mundo ahorita. Si tienes una opinión diferente que la mía, nos gritamos, no nos respetamos. Me acuerdo de una broma un poco triste, pero que escuché de un hombre que estaba pasando por un puente y vio un hombre que estaba a punto de brincar del puente y se decía, oh, este hombre va a tomar su vida. Y dijo, Señor, no brincas. Y se le acercó y dijo, ¿puedo hablar contigo? Oh, sí, sí. Dijo, ¿no crees en Dios? Y dijo el Señor, oh, sí, creo en Dios. Oh, qué bien, yo también. ¿Eres cristiano o qué religión? ¿Musulmán, hindú? No, soy cristiano. Ay, carnal, somos cristianos los dos. Qué bien, qué bien. ¿Eres protestante o católico? No, soy de una iglesia protestante, evangélico. Oh, qué bien, hermano. Yo también soy evangélico. Ah, ¿Tu iglesia es qué tipo de iglesia es? ¿Luterano, metodista, bautista? ¿O es bautista? Oh, hermano, yo también soy bautista. Qué bien. ¿Y tu iglesia es de la convención nacional de bautistas o independiente? ¿O es independiente? ¡Herético! Dijo y le brincó, le empujó al río. Es la broma, no es muy chistoso. Es triste, pero a veces así somos. Si una persona no está exactamente de acuerdo con nosotros, no tenemos nada de amor por esta persona. Mucha gente pone demasiada importancia en las cosas que no son correctas por su identidad. Y podemos ver esto entre las denominaciones cristianas cuando es más importante la denominación que el hecho de que somos hermanos en Cristo. Podemos verlo cuando no podemos ver el mundo sino por una perspectiva política, o no podemos ver el mundo sino por una perspectiva de la cultura en que me creía. Podemos verlo en la manera en que la gente quiere pues definirse por sus preferencias sexuales. La gente está buscando una identidad, pero lo encuentran en cosas que no son las cosas importantes. Cuando mi papá se murió el año pasado, como él era en el ejército en una guerra, el gobierno pagó por su para enterrarlo y le compraran esa piedra por su para poner donde lo enterraran, y nos dieran pues 2 líneas que nosotros podríamos decidir qué escribir, y decidimos poner seguidor de Jesús, vaga amado. Mi papá siempre decía, soy seguidor de Jesucristo, o si estuvimos en un restaurante o lo que sea, oh, aquí somos seguidores de Jesucristo. Y pusimos esto en la piedra, seguidor de Jesucristo, y vaga amado. Vaga es lo que le llamaron sus nietos. Nuestra identidad debe de ser primero
y más importante, en que somos seguidores de Jesucristo. Todo lo demás no importa. Estamos viendo en este pasaje 3 personajes principales: Abraham, Sara y Noé. Y hay una característica que tienen en común. También son mencionados Isaac y Jacob. Y la característica que tienen en común es que escogieron creer en Dios aun cuando no podían ver lo que iba a ser el resultado. Dios a veces nos llama a seguirlo cuando no se ve a dónde llegaríamos. Noé creyó en Dios y tenía fe en Él cuando el mundo alrededor pues no creía en Dios. Desde el tiempo de Caín, la mayoría de la humanidad había estado tratando de crear una sociedad sin Dios, una cultura sin Dios. Y habían creado muchas cosas, pero había llegado a ser una sociedad violenta en que todo el tiempo estaban pensando en la maldad. Entonces Dios los juzgó y dijo: voy a darles 120 años. Y al fin de los 120 años voy a destruir el mundo con un diluvio. Y le puso a Noé durante este tiempo a construir un arca, un barco. Y por 120 años Noé estaba construyendo ese barco y predicando a la gente de que Dios iba a juzgar al mundo. Entonces Noé tenía que escoger si iba a estar con el mundo o con Dios, y escogió estar de parte de Dios. Noé y su familia fueron salvados porque tomaron a Dios a su palabra, creyeron la palabra de Dios. Dios dijo: voy a enviar un diluvio que va a destruir el mundo, y solo los que están en el barco van a ser salvos. Y por 120 años Noé estaba invitando a la gente a acompañarlo en el barco, pero al fin solo su familia creyeron en Dios y fueron salvos. Abraham también no podía ver lo que Dios estaba haciendo, no podía ver el fin. Abraham vivía en Ur y luego en Harán. Y esto es un dibujo, obviamente no tenían fotos en este tiempo, de Ur en el tiempo de Abraham, hace 4,000 años. Y tal vez pensamos que en ese tiempo todos vivían en cuevas o algo y tenían vidas casi como animales, pero no era así. Ur era una ciudad moderna. Era la ciudad más grande del mundo en este tiempo. Tenían un templo bien grande que habían construido, que todavía existe la base de ese templo hoy en día. Y pues se ve en la construcción que entendieron las matemáticas muy avanzadas, la geometría. La gente normal en Ur vivían en casas de 2 pisos, en que tenían hasta plomería adentro de sus casas. Habían trabajos, habían escuelas. Era una ciudad muy poderoso en el mundo. Tenían muchas riquezas. Era un lugar donde la gente quería pues tener una familia. Y Dios le llamó salir de esta ciudad y ir donde iba a ser como un refugiado, y donde iba a estar como en exilio, iba a ser como un inmigrante. Entonces Abraham escogió confiar en Dios, tuvo fe en lo que Dios le prometió. Dios le dijo: vete, sal de tu familia, de tu ciudad, vete a la tierra que
te voy a prometer dar y te voy a bendecir, voy a estar contigo. Por medio de ti voy a bendecir todo el mundo. Lo que es interesante de Abraham es que en todo lo demás de su vida nunca construyó una casa. Lo único que construyó fueron altares. Dejó atrás muchos altares. Cuando Dios hizo algo especial en su vida, Abraham construyó un altar y adoraba a Dios y dejó ese altar para recordar lo que Dios había hecho en su vida, pero vivía en tiendas de campaña. Sara, su esposa, también tenía fe en Dios. Dios había prometido darles hijos, una descendencia, pero Abraham y Sara, los dos eran muy grandes de edad. Habían pasado el tiempo en que podían tener hijos. Y los dos luchaban para confiar en Dios. Si lees la historia, ves que fallaron en grande manera. Pero en el fin, Hebreos nos dice que Sara confió en Dios, tenía fe que Dios iba a cumplir su promesa, que iba a darle hijos. Y por su fe, Dios le hizo a Sara la madre de naciones. Pues nació Isaac y Jacob y la nación de Israel tuvo más hijos que el número de las estrellas, como son incontables las estrellas. Hebreos nos dice que personas como Noé y Abraham y Sara, Jacob y Isaac estaban buscando una ciudad mejor. Abraham salió de una ciudad física de Ur, un lugar bonito, pero buscaba una ciudad celestial, una ciudad con cimientos, y tenía sus ojos puestos en esto, y por eso tuvo la fe para salir de todo lo que le ofreció la sociedad de Ur. Esto es una foto de Ur hoy en día. Y se ve que era una ciudad bien grande y pues poderoso, pero ahora son ruinas nada más. Pero Abraham creyó que Dios le iba a dar la tierra prometida. Tenía fe en Dios y tenía fe que Dios estaba preparándole un lugar eterno, una ciudad con cimientos. Entonces Abraham aceptó la vida de un peregrino, la vida de un inmigrante. Vivía en tiendas porque estaba buscando algo mejor, algo que que la ciudad de este mundo no le podía ofrecer, algo más sólido, algo más real. Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Noé, llegaron a ser herederos de Dios porque creían la palabra de Dios, creían sus promesas. Muchos piensan hoy en día que la fe es como tapar los ojos y brincar. Y esto no es cierto. Esto no es la fe que describe la Biblia. La fe en la Biblia es creer como Abraham y Sara que Dios es fiel y tomar su palabra y creerlo y actuar, obedecer, aun cuando no podemos ver el fin, el resultado, porque creemos que Dios es fiel, es digno de nuestra confianza. La fe solo vale si el objeto de nuestra fe es algo válido. Entonces, si yo pienso que puedo volar y brinco de mi techo, pues me voy a lastimar porque yo no puedo volar. Aun si tengo mucha fe, no lo puedo hacer. Pues Abraham y Sara y los demás tenían que tomar una decisión. Era un momento en que tenían que decidir, pues,
estar con el mundo o estar con Dios. Hay un contraste en este pasaje, un contraste y vemos que esas personas de fe escogieron pararse con Dios y no con el mundo. Y nosotros tenemos que tomar este mismo tipo de decisión. Y esto es algo que define nuestra vida y quiénes somos. Define nuestra identidad. Si estamos andando con Dios o si estamos tratando de agarrar todo lo que el mundo nos ofrece. Jesús habló de esto. Pues dijo que hay que atesorar tesoro en los cielos, porque el tesoro de este mundo no dura. Lo comen los, pues el óxido y las cosas de este mundo lo acaban, no dura. Jesús dijo, mejor atesoran este tesoro en el cielo. Los cristianos hebreos habían tomado los primeros pasos de confiar en Jesucristo, pero ahora llegaban las dificultades. Como Jesús dijo en la parábola de las diferentes semillas y las diferentes tierras, ya habían empezado a enfrentarse con dificultades, con tentaciones, con las necesidades de este mundo, los engaños de este mundo. Nosotros tenemos que seguir preguntándonos todo el tiempo si estamos más interesados en atesorar las cosas de este mundo o si estamos más interesados en atesorar las cosas del cielo. Abraham y Sarah, Noé, Jacob y Isaac estaban buscando algo en el futuro. Nos dice aquí en versículo 15, si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Dice en 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin recibir las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hay muchas cosas que en este mundo nunca vamos a ver la resolución. Jesús no nos prometa resolver todos los problemas en este mundo. Pero como nuestros antepasados en la fe, vemos a lo lejos por la fe las promesas de Dios cumplidas. Vemos la bondad de Dios en esta vida. Experimentamos su paz, su gozo. Nos da fuerza. Pero siempre vamos a luchar con el pecado y las consecuencias del pecado, con la muerte, con la frustración del trabajo. Vemos a lo lejos por los ojos de la fe la resolución que solo experimentamos, solo recibimos en los cielos. Dios nos crió. Cuando somos niños tenemos sueños, tenemos deseos, y es bueno tener metas y planes. Dios nos creó así. Dios creó el trabajo. Aún antes del pecado, Adán tenía un trabajo en el jardín. Dios nos dio el deseo y las ganas de trabajar y construir cosas, crear cosas, organizar cosas, traer orden a este mundo. Pero vivimos con una tensión entre estar en este mundo, pero
no ser no somos de este mundo. Como dijo Jesús, no estamos del mundo. Fuimos enviados a este mundo con un propósito. Entonces Jesús nos dice que Dios sabe lo que necesitamos. Él nos puso en este mundo con un propósito. Pero como dice en 1 de Corintios 7, debemos de ser los que disfrutan. Si disfrutamos de este mundo, debemos de ser como si no disfrutaríamos porque estas cosas van a desaparecer. Entonces usamos estas cosas, pero reconocemos que están por desaparecer. Reconocemos que lo eterno es lo que dura, es lo que permanece. Entonces, ¿dónde encontramos nuestra identidad? Esta es la pregunta principal en este pasaje. Lo que notamos de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, como personas de fe, es que escogieron identificarse con Dios y no con el mundo. Pues pusieron toda su fe en Dios para cuidarlos, y andaban con Dios. ¿Con qué o con quién nos identificamos? Nuestra primera identidad no puede ser como mexicanos, como americanos, cubanos, salvadoreños. Nuestra primera identidad no puede ser como morenos o como güeros o algo en medio. No puede ser de un partido político. Nuestra identidad no puede ser en el trabajo que hacemos o las cosas que tenemos, lo que cumplimos. Nuestra identidad tiene que ser en Jesucristo, y también es lo que nos da unidad como iglesia, como la iglesia de Jesucristo. Recientemente nuestra iglesia se juntó con otras iglesias en nuestra ciudad para orar para nuestro país por todo lo que está pasando. Siendo de diferentes culturas, diferentes razas, diferentes naciones, porque somos seguidores de Jesucristo. Diferentes denominaciones, sí, pero está bien, porque nuestra unidad está en Jesucristo. Tenemos diferentes opiniones en lo político. Ahí estaban republicanos y democráticos. Pues no negamos la verdad que hay diferencia de opiniones en cosas políticas o sociales. Está bien. Pero lo que decimos es que esto no importa, porque no son las cosas más importantes. Lo más importante es lo que compartimos en Jesucristo. Y como cristianos, cuando vemos el pecado, lo identificamos como pecado. Cuando vemos injusticia, podemos hablar de esta injusticia. Podemos pararnos con nuestros hermanos o hermanas que no pueden parar por sí mismos. Necesitamos hablar por los que no tienen poder, por los pobres, las viudas y huérfanos, con los que son víctimas de los trabajos de sexo, con los que tienen hambre, que no tienen hogar, refugiados, los que están en la cárcel. Necesitamos amar a todos ellos. No hay ninguna política, no hay ningún sistema humano, ningún partido político que puede resolver todos esos problemas, que puede sanar la división que ahorita existe en nuestro país. Porque los problemas que tenemos tienen sus raíces en el pecado que está en el corazón humano. Y si somos honestos, vemos el egoísmo dentro de nosotros.
Y lo que estamos viendo en las noticias, lo que estamos viendo en nuestro mundo, es una extensión en la sociedad del mismo pecado que encontramos en nuestro corazón. Entonces sí, hay que tener tus opiniones políticas, hay que tener tus opiniones en problemas sociales. Pero si vas a representar a alguien, asegúrate que estás representando a Jesucristo, no un partido político, no una nación, no una cultura. Si la gente piensa que soy americano, pues está bien. Lo que quiero es que sepan que soy cristiano y que soy diferente porque tengo a Jesucristo en mi vida. Él es nuestra única esperanza. Es la única esperanza para resolver los problemas internos. Hay que edificar el reino de Dios. Hay que proclamar el evangelio en cada lugar donde te encuentras. Hay que ser representante, embajador para Jesucristo. Pablo dijo en 2 de Corintios que si alguien está en Cristo, dijo, nueva criatura es. Y dijo, versículo 18 de este capítulo 5, dijo, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Tu identidad, primero y más importante, es que eres embajador de Cristo. Y donde vayas, esto es tu primer responsabilidad y tu primer identidad.